Buenos días, jóvenes. La clase de hoy vamos a hacer una revisión de la actividad que quedó planteada el día jueves, que tiene que ver con el análisis de la estructura del romance de la Luna Luna de García Lorca, y es un poema que viene a presentar diferentes características en las que vamos a poder abordar los temas ya vistos en clases y sobre todo poder dar respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes pudieran tener. Por lo tanto, vamos a comenzar con el análisis métrico. Recuerden que el análisis métrico tiene que ver con cómo el autor acomoda los versos para que estos tengan una determinada cantidad de sílabas dependiendo de lo que quiera escribir. En este caso, obviamente, estamos frente a un romance. Partimos. Como se pueden fijar en pantalla, tenemos la primera estrofa. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En este caso, vamos a ver primero que al finalizar cada palabra, yo marqué, ¿verdad?, una sílaba. En la última palabra de cada verso yo marqué una sílaba en particular, porque lo que tenemos que ver es qué tipo de palabras son, para poder aplicar principalmente lo que tiene que ver con la ley del acento final. Recuerden que cuando la última palabra del verso es aguda, se le debe sumar una sílaba a la que ya hayamos contado. Si es grave se mantiene igual y si es esdrújula se le resta una sílaba. Y es por eso entonces que está marcada cada una de estas palabras. Fragua, palabra grave. Nardos, palabra grave. Mira, palabra grave. Mirando, palabra grave. Por lo tanto, no va a haber una intervención de la ley del acento final respecto a la cantidad de sílabas métricas que podamos encontrar a lo largo de esta estrofa. Bien, la luna vino a. Recuerden que aquí aplicamos la sinalefa cuando la sílaba termina en vocal y la siguiente comienza en vocal. La luna vino a la fragua. Por lo tanto, aquí aplicamos sinalefa y en vez de tener 2 sílabas vamos a tener 5. Y como se dan cuenta, completamos un total de 8. Luego, con su polizón de nardos, cada una de las sílabas es individual, tenemos un total de 8. El niño la mira, nuevamente, ¿verdad? No tenemos ninguna licencia métrica, por lo tanto tenemos nuevamente 8 sílabas. El niño la está mirando. Aquí entonces tenemos otra sinalefa. Por lo tanto, estas dos sílabas las reunimos como una sola, en este caso la número 4. Y tenemos entonces también un total de 8 sílabas. Por lo tanto, podríamos decir que la primera estrofa tiene en su totalidad versos octasílabos. Luego en la segunda estrofa, en el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Bien, nuevamente tenemos solamente palabras graves, por lo tanto no va a haber una modificación respecto de la ley del acento final. Y tenemos el primer verso, ¿verdad?, con un total de 8 sílabas. Acá tenemos un diptongo que se mantiene junto, ya por lo tanto no hay ninguna modificación, ningún fenómeno que pudiéramos nosotros aplicar. Mueve la luna sus brazos. De nuevo tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos un diptongo al que no vamos a dividir, no vamos a aplicar entonces esta diéresis, sino que más bien la vamos a hacer que se mantengan juntos porque así nos podemos tener el total de 8 sílabas. Y si se fijan, ya no se llama Y, ¿verdad? Ya la tendríamos que llamar como Y. Tiene esta cualidad de ser una semiconsonante. ¿Qué quiere decir eso? Que en ocasiones suena como vocal y en otras veces suena como consonante. Nuevamente, como la sinalefa es un fenómeno fonético de cómo suena, por lo tanto, según el sonido que tenga, la vamos a considerar vocal o consonante. En este caso,
y suena como vocal. Y vamos a entonces tomar estas dos y en como una sola sílaba. Lo mismo que acá. Lubricai pura, ¿verdad? Entonces aquí también suena como y vamos también a provocar este fenómeno de la sinalefa. Entonces tenemos un total de 8 sílabas métricas y finalmente acá tenemos otra sinalefa, ¿verdad? En vez de tener 6 y 7, se reúnen estas dos sílabas como una sola porque termina en vocal y la sílaba siguiente comienza en vocal. Además que necesitamos mantener esta estructura de octosílabo. En la siguiente estrofa, huye luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Bien, vamos a ver entonces acá que a diferencia de los versos anteriores tenemos una palabra que no es grave. Luna, gitanos, blancos son palabras graves, a diferencia de corazón, que es una palabra aguda. Por lo tanto, en este verso sí vamos a modificar la cantidad de sílabas métricas, por lo tanto tenemos que sumar una adicional al total. Bien, primer verso, ¿verdad? 8 sílabas métricas, verso octosílabo. No hay ninguna licencia métrica. Y acá fíjense que aquí suena como consonante huye. Por eso no vamos a juntar una sinalefa, porque aquí suena como consonante. Si vinieran los gitanos, acá en el NIE no aplicamos diéresis porque necesitamos 8 sílabas, por lo tanto va a seguir permaneciendo junto a este diptongo. Y fíjense bien que si nosotros pudiéramos, sabemos que al terminar el verso con una palabra aguda vamos a ver modificada el total, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, si yo quiero que este verso, el tercer verso de la estrofa, sea octosílabo, voy a tener que procurar que tenga solamente 7 sílabas anteriores. En este caso, harían, si nosotros aplicáramos hiato, las separaríamos, ¿verdad? Como a, y, an. Pero si nosotros hiciéramos esa separación, tendríamos una sílaba adicional y en vez de tener un verso de 8 sílabas, tendríamos uno de 9, ya considerando la ley del acento final. Entonces, en este caso, no vamos a aplicar el hiato y vamos a dejar que permanezcan juntas, como una sinalefa casi lo que se aplica acá. Ya, dos sílabas que terminan y comienzan en vocal, que debieran estar juntas, en este caso vamos a hacer que permanezcan juntas. Y finalmente, collares y anillos blancos. Y a, ¿verdad? Aquí tenemos otra sinalefa que hacen que estas dos y a, en vez de ser dos sílabas, sean una sola. Por lo tanto, tenemos un total de 8 sílabas. Nuevamente, en esta tercera estrofa, vamos a darnos cuenta de que todos los versos nuevamente son octosílabos. Siguiente estrofa. Bien, no tenemos diferencias, ¿verdad? Ni en el primero ni en el segundo. Aquí tenemos un diptongo que permanece junto, lo mismo que en cuanto. Y tenemos un total de 8 sílabas en cada una, ambas palabras graves, por lo tanto no hay una diferenciación en la ley del acento final. Lo mismo que yunque y cerrados, también son palabras graves, por lo tanto no van a modificar su número. Y si tenemos acá, ¿verdad? Te encontrarán sobre el yunque. Y ahí tenemos entonces el total de 8 sílabas. Y aquí no tenemos ninguna licencia, se mantienen las 8 sílabas. Huye luna, luna. 8 sílabas métricas, octosílabo. No tenemos ninguna licencia. Que ya siento sus caballos.
Aquí mantenemos eso junto, no aplicamos diéresis, por lo tanto sigue siendo octosílabo. Finalmente la tercera, nuevamente, ¿verdad? No tenemos ninguna licencia, tampoco acá. Luna, caballos, pises, nado, almidonado, ¿verdad? Son todas palabras graves, por lo tanto no va a modificar la cantidad de sílabas métricas que tiene la estrofa y nuevamente tenemos una estrofa totalmente octosílaba. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Acercaba, llano, niño, cerrados. Nuevamente solo palabras graves. Y no tenemos ninguna licencia métrica aplicada en esta estrofa, por lo tanto, nuevamente todas octasílabas. La siguiente, vemos de nuevo cómo se aplica la sinalefa. En este caso, sería la licencia métrica que aplicaríamos. Venían. ¿Recuerdan cómo con anterioridad habíamos visto cómo el hiato se mantenía junto para poder tener el total de 8 sílabas y no 9? Acá sí se aplica. Acá sí separamos. ¿Ya? No vamos a mantener juntos, vamos a seguir la regla gramatical. Como necesitamos las 8 sílabas, vamos a permitir que se produzca esta separación. Y las otras vemos de nuevo todas palabras graves que hacen un total entonces de 4 versos octasílabos una vez más. Otra vez todas palabras graves. Sumaya, árbol, luna, mano. No se ve modificado el total final. Acá tenemos una sinalefa que se aplica. Siguiente. Lloran, gitanos, vela, velando. Todas palabras graves. Y tenemos un total de 8. Tenemos una sinalefa por acá, ¿verdad? Mantenemos junto el diptongo, o sea, lo que ya hemos estado viendo. Nuevamente todos los versos son octasílabos. Ok, entonces como conclusión podemos señalar que todos los versos del poema son más bien versos octasílabos porque tienen un total de 8 sílabas métricas en las cuales se han aplicado en algunas diferentes licencias métricas aparte de la ley del acento final. Vamos a analizar entonces ahora los tipos de estrofas. Si se fijan, tenemos un total de 9 estrofas, cada una compuesta de 4 versos. Recuerden que el nombre de las estrofas que están compuestas por 4 versos se llaman cuartetos. Por lo tanto, tenemos 9 estrofas de 4 versos cada uno, lo que quiere decir que es un poema compuesto de 9 cuartetos. ¿Verdad? Fácilmente vamos contando 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Es una parte muy fácil de analizar. Yo creo que dentro de la estructura es lo más fácil que tenemos para revisar dentro de un poema. Y ahora vamos a ver el tipo de rima. En anaranjado están entonces las rimas. Y fíjense que no voy a marcar el totalidad de la sílaba a partir de la última vocal acentuada. Recuerden que para poder detectar el tipo de rima tenemos que concentrarnos a partir de la última vocal acentuada dentro de la palabra. En este caso, la primera es fragua, por lo tanto es agua, lo que deberíamos mirar. Y no hay ninguna otra que coincida con eso dentro de su estrofa, ¿verdad? Luego tenemos
nardos, ardos, y yo la tengo marcada aquí como rima asonante porque me tengo que fijar en esto, A-O. Esa es la rima que vamos a encontrar entonces dentro del poema. Verso libre, rima asonante, disculpen, que está rimando con la cuarta. Por lo tanto, si se fijan, los que riman aquí son los versos pares, no los impares. ¿Por qué los pares? 1 impar, 2 par, 3 impar, 4 par. Por lo tanto, rima el segundo con el cuarto verso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos rima libre y tenemos el primer sonido de rima asonante. Y este sonido se va a repetir en el resto de las estrofas que tenemos en pantalla, ¿verdad? Ao, 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 ao. Ahora, no es que necesariamente todas las palabras que terminan en ao o en ese orden son rimas. Tenemos que siempre mirar las últimas vocales acentuadas. Nardos, ardos, mirando, ando, brazos, asos, estaño, año, gitanos, anos, blancos, ancos. Bien, entonces tenemos este patrón de rima asonante encadenada. Y vamos a ver que se repite incluso la misma rima por el resto del poema de la misma manera. Gitanos con cerrados, caballos con almidonado, llano con cerrados, gitanos con entornados, árbol con mano, gitanos con velando. Y ahí tendríamos entonces este primer análisis ya realizado completamente, solo en cuanto a lo que respecta a la estructura externa del poema. Y si recuerdan, en la actividad había una pregunta al final. Decía que este tipo de texto es un romance. Y lo que tenían que hacer ustedes es decir por qué es un romance y dar al menos 3 características del romance vistas en el poema. Bien, dice entonces que el romance es un poema característico de la tradición oral y se populariza en el siglo XV, en que se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas romanceros. Por lo tanto, los romances recopilados en un solo libro, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, se llaman romanceros. De hecho, este romance de La Luna Luna, de autoría de García Lorca, se llama Romancero Gitano. Es una compilación de poemas dedicados al pueblo gitano, ¿verdad?, de este autor español. Dice, los romances son generalmente poemas narrativos, y fíjense que yo aquí esto fue lo que recalqué, poemas narrativos de una gran variedad de temáticas. Según el gusto popular del momento de cada lugar, se interpretan declamando, cantando o intercalando canto y declamación. ¿Qué quiere decir que es un poema narrativo? En sí nosotros vamos a ver más adelante que los poemas van a poder ser encasillados dentro de 3 tipos de actitudes del hablante lírico. La actitud enunciativa, que lo que busca es poder contar o narrar una historia en forma de poemas. La actitud apostrófica, que es cuando se dirige directamente a un tú imaginario y al leer el poema pareciera que nos estuviera hablando a nosotros. Y la carmínica o de la canción, que tiene que ver más bien con la exteriorización de sentimientos. Si ustedes se detienen a leer el poema, se van a dar cuenta que lo que está haciendo es contarnos una historia, ¿verdad? Una historia que tiene que ver con la luna y un niño que está en una fragua, ¿verdad? Tiene que ver con este lugar donde se crean ciertos elementos de herrería. Ya se calienta en la fragua el metal para después moldearlo y darle forma. Entonces ahí está ese niño y la luna lo está cuidando y se cuenta esta historia de lo que sucede, ¿verdad? Ya alguien le dice al momento a la luna que se vaya porque la pueden atrapar y culparla de la muerte de este niño.
Entonces, si se fijan, claramente tenemos una narración hecha poema, por lo tanto, se puede encasillar dentro de lo que es esta actitud enunciativa. Luego, un romance consta de grupos de versos de 8 sílabas, octosílabos, ¿verdad? Y ahí tenemos una totalidad. Todo el romance que nosotros pudimos ver, en definitiva, acomodando los versos, aplicando las licencias métricas y la ley del acento final, pudimos ver que cada uno de ellos era octosílabo. Ojo, que no necesariamente quiere decir que todos deben ser octosílabos, ¿ya? Pues pudiera ser que 2 o 3 versos dentro de todos los poemas no tuvieran las mismas métricas, pero aún así el poema va a ser predominantemente octosílabo. Aunque estos autores lo que buscan en sí es poder hacer un calce completo de este tipo de versos, ¿ya? Con rima asonante en los versos pares. Lo que ya habíamos visto con anterioridad, que tiene que ver con respecto a estas rimas que se producían y que ya analizamos y revisamos. No posee división estrófica, puede que sí, puede que no. Generalmente vamos a ver que el romance, por una cosa estética, va a tratar de encasillarse, ¿verdad?, dentro de lo que son cuartetos, porque queda más armónico o le da esa sonoridad, esa división de estrofas. Bueno, antes eran anónimos porque no había una recopilación, eran más bien populares, por lo tanto no había alguien que estuviera asumiendo la autoría de ciertos poemas, sino que simplemente se repetían por tradición popular. Un poco como las leyendas, alguien los creaba y todos terminaban, ¿verdad?, contándola, pero no sabemos quién fue el que la generó en un principio. Bien, jóvenes, espero que esta revisión haya podido aclarar algunas dudas que pudieran haberse presentado respecto al desarrollo de la tarea. De momento, lo que quiero o necesito es que tomen apunte de este video, lo retrocedan, puedan revisarlo otra vez, de manera tal de que pueda quedar este contenido más claro. Porque a partir del día jueves vamos a avanzar en el contenido, ¿ya? Por lo tanto, ahora solo quiero cerrar el tema para que quede claro. Repito, tomen apuntes, hagan las correcciones necesarias y si tienen dudas, escríbanme. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces en una próxima clase.